Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es en realidad aquí, ya, 22 de noviembre, prácticamente 11 de la mañana. Gente, vamos a hacer el solucionario para los chicos del CEPREUNI, ¿ya? El solucionario de la parte de estado gaseoso, perdón, estados de la materia, diagrama de fases. Así que ya sabes, si te gusta el video, déjame tu like, compártelo, ¿ya? Agrégate a los grupos de WhatsApp que estamos señalando ahí, porque ahí es donde enviamos nosotros el PDF para que lo puedas tener y revisar PDF de todo lo que estamos haciendo. Ya sabes, somos cosas, estamos con muchas ganas de ayudarte para que puedas ingresar. Así que ya sabes, déjame tu like, comparte la transmisión y comenzamos de inmediato, gente. Comenzamos de inmediato. ¿Ya? A ver, en esta oportunidad estoy haciendo una grabación, ya que la cantidad de problemas que hay son pocas, así que vamos a avanzar rápido. Y después sí voy a hacer un directo con la resolución de todo lo que es estado gaseoso, así que no te lo vayas a perder. Activa la campanita, déjame tu like, ¿ya? Así que empezamos de una vez. Siempre agradeciendo a los buenos resultados, gracias a Dios, que nos permite brindar buenos resultados a nuestros alumnos, ¿no? Estos son nuestros ingresantes del último ciclo y revisa nuestra página web, revisa nuestro Instagram, revisa nuestro Facebook y ahí vas a encontrar a un montón de cachimbos examen tras examen. ¿Ya, gente? Y también invitarte, si tú deseas, puedes participar a nuestro ciclo paralelo, ¿no? De física y química, así que si estás en CEPREUNI, te ayudaría un montón. Gente, y también pues anunciarles que estamos a empezar, muy cerca de empezar nuestro ciclo intensivo uni, ¿no? Nuestro ciclo para los Team Wolf, el equipo de Lobos, ¿ya? Donde vas a tener clases teóricas y clases prácticas, ¿no? O sea, clases de resolución de problemas. Es un horario muy interesante. Comunícate a nuestro centro de atención 924-766-063. Pide tus informes y es más, indícanos que lo has visto a través de nuestro canal y vas a tener tu descuento especial. Aprovecha la semana de descuentos y comenzamos ya. Comenzamos ya. A ver, gente, tenemos acá un par de problemitas, ¿no? Ya estamos en el 279, ¿no? Problema 279 de todo lo que es el solucionario de CEPRE que venimos trabajando. Así que, gente, vamos a darle con todo. ¿Qué nos dice? Respecto a las propiedades de los estados de agregación, señale las proposiciones correctas. A ver, en general, los sólidos tienen mayor densidad que los gases y los líquidos. Las partículas de un gas tienen mayor desorden. Ya, gente, acá hay algo muy interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los sólidos, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Tengo mi sólido, por acá voy a tener una muestra líquida, por acá voy a tener una muestra gaseosa. A ver, cuando nosotros hacemos referencia a algo sólido, entonces estamos hablando de que sus partículas estructurales están bastante, pero bastante compactas, bastante unidas, ¿no es cierto? Es el caso del sólido. En el caso del líquido, hay una mayor libertad, o sea, como que se puede mover, pero en el caso de las sustancias en fase gaseosa, estas tienen un movimiento prácticamente descontrolado, ¿no es cierto? Caótico, se dice. Se mueven en todas las direcciones, muchachos, ¿no? Se mueven en todas las direcciones, ¿sí? Mientras que acá prácticamente aquí, gente, lo que nosotros tenemos son partículas en posiciones fijas, ¿no? Si hablamos de posiciones fijas, hacemos referencia a quién, hacemos referencia a lo sólido. Pero si hablamos de un movimiento caótico, ¿sí o no? Hacemos referencia al estado gaseoso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, cuando yo digo posiciones fijas, deben recordar la teoría. Eso no quiere decir que estén quietas, ¿eh? Son cosas diferentes, porque acá se puede presentar el movimiento de que movimiento de vibración, ¿no es cierto? Claro, entonces tengan en cuenta eso. Ahora, aquí, en el caso del sólido, hay que recordar que las fuerzas de atracción, las que llamamos también las fuerzas de cohesión, ¿sí o no? Superan ¿a quién? A las fuerzas de repulsión. Aquí, definitivamente, las fuerzas de cohesión son nada comparada con la repulsión o las fuerzas térmicas. Y acá, en el caso de los líquidos, en el caso del líquido, existe un equilibrio entre la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Por eso es que el volumen permanece constante. Tú puedes agitar el líquido, pero regresa a su forma original. ¿De acuerdo? Regresa a su forma original. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor. Aquí, hablamos de líquido, ¿no? Ya, ahí hablamos de líquido. Perfecto. Ahora, bueno, vamos a responder, pues no vamos a responder. ¿Qué me dice la primera proposición? A ver.
¿Qué me dice la primera proposición? A ver, la primera proposición me dice, en general los sólidos tienen mayor densidad que los gases y líquidos, ¿no? En general, los sólidos, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en una misma masa, ¿qué cosas se tienen? En una misma masa, el volumen del sólido tiende a ser menor que ¿quién? Que el volumen del líquido. Y menor aún respecto al volumen del gas. Claro, una misma masa, si las moléculas están desordenadas, va a tener mayor volumen. Entonces eso significa que la densidad del sólido, sí o no, tiende a ser mayor, ¿no? Que la densidad del líquido y la densidad del gas respectivamente, ¿no? Claro, entonces esa es la tendencia, ¿no? Hay algunas excepciones, ya lo sabemos, pero esa es la tendencia. La dos, las partículas de un gas tienen mayor desorden que los de un líquido. A ver, ¿cómo consideran la segunda? La segunda proposición. ¿Qué nos dice? Las partículas de un gas tienen mayor desorden, me dice, ¿no? Que los de un líquido sólido, verdadero. Y la tercera, los sólidos y líquidos son compresibles. Si acá prácticamente no hay distancias, ¿no? No hay distancia de separación, o sea, son incomprimibles, ¿ya? Son incomprimibles, incompresibles, se dice, ¿no? Entonces, la respuesta acá es verdadero, verdadero, falso. Nos están pidiendo a nosotros señales las correctas, solamente 1 y 2. La respuesta ahí es la letra D, gente, ¿ya? Ahí la respuesta es la letra D. A ver, ¿qué pasa acá? Ya, continuamos. Ok, continuamos. Y en esta preguntita nos dicen, respecto a los cambios de estado, de agregación, ya, a ver, nos piden a nosotros que señalemos verdadero o falso, nos dice, ¿no? Ya, a ver. Tenemos acá ahora cambios de estado, ¿no? Perfecto. Dice, el cambio de estado de sólido a líquido corresponde a un proceso endotérmico. Gente, ¿cómo se le llama al cambio de estado de sólido a líquido? Está facilito. ¿Cómo se llama eso? Si yo tengo algo sólido, y yo deseo que ahora sea líquido, gente, lo que yo tengo que hacer es calentarlo. O sea, lo que yo tengo que hacer es darle calor. ¿Sí o no? Eso recibe el nombre de ¿qué? El nombre de fusión. Vamos a fundir algo. Y esto corresponde a un proceso ¿de qué tipo? Esto corresponde a un proceso endotérmico. Gente. Ya, eso corresponde a un proceso endotérmico. Ok. Listo. Entonces, por aquí, esto sería acá, ya, verdadero, ¿no es cierto? La segunda, ¿qué me dice la segunda, gente? La segunda. A ver, la segunda. En la segunda, me dice la sublimación es el cambio de estado de agregación de sólido a líquido. Gente, la sublimación es el cambio de estado de sólido a líquido. Y estamos viendo que de sólido a líquido, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de fusión. O sea, acá inmediato, gente, es falsazo. Ahora, vamos por acá con la tercera. ¿Qué me dice la tercera? Cuando ocurre el proceso de solidificación, aumenta el desorden molecular. Falso. Recontra falso. ¿Por qué? Si hablamos de la solidificación, las partículas tienden a ¿qué? A reducir sus distancias, ¿sí o no? ¿No? En la solidificación tienden a agruparse. En la solidificación, las partículas tienden a ¿qué? Tienden a agruparse acortando sus distancias, ¿sí o no? Acortando sus distancias, disminuyendo su movimiento, y su desorden. ¿Ya? Es recontra falsa. Entonces, en este caso, ¿cuál es la respuesta, gente? Cuando ocurre el proceso de solidificación, aumenta el desorden, falso. Sería verdadero, falso. La respuesta otra vez es la letra D. ¿Ya? No olvides dejar tu like, suscribirte y vamos acá. ¿Ya? Vamos acá a seguir avanzando. No se olviden que ahí hay un link para que tú puedas agregarte a nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a enviar todo el Facebook, ¿no? Un link de WhatsApp para consultas y puedas preguntar lo que necesites. ¿Ya? Muy bien, gente. A ver, ¿qué dice acá?
Marque la proporción correcta respecto a los estados de agregación. En el estado líquido las partículas, ya, bacán, bacán. A ver, ¿qué me dice? En el estado líquido las partículas están vibrando en posiciones fijas. Gente, ¿el líquido es un fluido, sí o no? Claro, hay que recordar que el líquido es un fluido. Y si el líquido es un fluido es porque sus moléculas tienen capacidad para moverse. No están en posiciones fijas. ¿No es cierto? ¿El líquido qué cosa es? Líquido es un fluido, ¿sí o no? Entonces, acá tienen partículas, ¿no? En este caso moléculas, partículas con movimiento, ¿sí o no? Ya, movimiento de traslación, en todo caso, ¿no? De traslación, ya para ser más específico. Por lo tanto, la primera proporción es recontra falsa. Gente, la segunda, ¿qué me dice? La segunda me dice, en el estado sólido las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión. Claro, eso es verdadero, por eso tienden a ser compactos. ¿Ya? En el sólido, recontra verdadero. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión superan a las fuerzas de repulsión. Y la tercera, el estado gaseoso es considerado mentira. Mentira, mentira, mentira. Los gases son comprimibles y expansibles, no se olviden. Son comprimibles y expansibles. ¿Ya? Entonces la tercera es recontra, pero recontra ¿qué? Recontra falsa, gente. ¿Ya? Recontra falsa. Y ya tenemos la respuesta. Sería falso, verdadero, falso. Nos piden las incorrectas 1 y 3. ¿Es cierto? A ver, nos piden la proporción incorrecta. A ver, en el estado líquido, las partículas están vibrando en posiciones fijas. Mentira. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión. Verdadero. El estado gaseoso es considerado un fluido incompresible. Mentira, los gases son compresibles. Acá la respuesta es falso, verdadero, falso. ¿Ya? Esa es la respuesta, gente. Falso, verdadero, falso. O sea, la 1 y la 3 sería la respuesta. No hay clave ahí, ¿ya? No hay clave, gente. A ver, vamos por acá. La siguiente, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, verdadero o falso otra vez. Si la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión, la materia se halla en estado líquido. La primera es, ya sabemos, recontra falsa. ¿No? Recontra falsa. ¿Por qué? Porque en el estado líquido, ¿qué debe haber? En el estado líquido, gente, la fuerza de cohesión y las fuerzas de repulsión prácticamente deben ser similares, deben equilibrarse. La segunda, si la fuerza de cohesión prevalece a la fuerza de repulsión, eso es verdadero. ¿No? En el estado sólido, gente, la fuerza de cohesión supera a la fuerza de repulsión. ¿Ya? Gente, ¿y la tercera qué me dice? La tercera me dice, a ver, esta es verdadera, ¿no? Ya. En el estado gaseoso, las partículas poseen mayor entropía. Verdadero, gente. ¿No es cierto? Claro. Gas posee una alta entropía. ¿Qué cosa significaba entropía, gente? Grado de desorden molecular. Entonces, acá la respuesta, muchachos, es la letra, acá no hay duda, es la letra D. Ya sabes, deja tu like, comparte la transmisión. ¿Ya, gente? Muy bien, continuamos. A ver, ¿qué nos dice esta preguntita? Más teoría, gente, más teoría. A ver. Respecto a los estados de agregación, marque las proporciones que son correctas. ¿Ya, gente? A ver. Nos dice, en el estado sólido la distancia intermolecular es mínima. Exacto, gente. Por eso es que prácticamente se hace incomprimible. ¿No es cierto? Eso es recontra verdadero. ¿No? Si yo tengo un sólido, acá un cuerpo sólido, ¿no? Ahí está el cuerpo sólido. Gente, sus partículas, ¿cómo están acá? Sus partículas están bastante unidas, ¿sí o no? ¿Ya? Claro, o sea, acá es mínima distancia intermolecular, ¿no? Mínima distancia entre partículas. Acá tengo mínima distancia entre partículas, ¿no? Mínima distancia entre partículas. Y eso hace que sea prácticamente incomprimible. ¿Ya? Eso sería verdadero. La segunda, en el estado líquido los cuerpos adoptan la forma y volumen del recipiente. En el caso de los líquidos. Eso es falso. Eso es falso, gente. ¿Por qué? Si yo tengo un ejemplo sencillo, yo tengo este recipiente y acá tengo el líquido. Ya. Forma la del recipiente, ¿sí o no? Forma del recipiente.
pero el volumen no. Pero volumen distinto al del recipiente. En este caso no sé si es la mitad, no sé si es la mitad, no sé si es la mitad, las 3/4 partes, etcétera. ¿Sí o no? Claro, entonces acá no es que se expande, ¿no? Y que ocupa todo el volumen, no, no, nada que ver, por eso es falso. Y la 3, en el estado gaseoso, y la 3, en el estado gaseoso, ¿ya? La entropía es menor que en el líquido, falso. El gas tiene la mayor entropía, gente, mayor grado de desorden, ¿ya? Entonces acá la tercera es falsaza, al igual que la segunda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nos están pidiendo a nosotros las correctas, solamente uno, ¿no? Avioncito. La 284, gente, me dice cuál de las siguientes propiedades generales de los estados de agregación es falsa. Ya, la E. La E, la E, la E, la E. ¿No? La E, la E, la E. Hay que recordar, gente, a qué se asocia esto de la anisotropía, ¿no? La anisotropía está asociada al orden. Al orden. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí, gente, imagínense que yo tengo este sistema. ¿Ya? Yo tengo este sistema. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero medir alguna propiedad, ¿no? Alguna propiedad dentro de este sólido? Por ejemplo, gente, si yo quiero medir, por ejemplo, una propiedad aquí, en esta dirección, y quiero medir una propiedad en esta dirección, por ejemplo, la resistencia al rayado, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí, para esta dirección 1 y para esta dirección 2, ¿sí o no? Propiedades mecánicas distintas, ¿no? Entonces, en L1 y L2 hay propiedades mecánicas, ópticas, propiedades mecánicas y ópticas distintas. A eso se le llama anisotropía, cuando muchas de sus propiedades mecánicas, ópticas, incluso eléctricas, dependen de la dirección en la que se miden. Pero en el caso de los líquidos son isotrópicos. Pero los líquidos no tienen esa propiedad. Los líquidos son isotrópicos. O sea, van a tener el mismo valor, iso viene de igual en todas las direcciones. ¿Ya? Ojo ahí. Por eso la respuesta ahí es la letra E. ¿Ya? No olvides de suscribirte, deja tu like. ¿Ya? A ver, vamos a hacer acá la siguiente pregunta. Y entramos ya a lo que es diagrama de fase, gente. ¿Ya? Entramos ya a lo que es el diagrama de fases, ¿no? A ver, ¿qué nos dice a nosotros la pregunta número 285? Nos dice una de las siguientes propiedades generales de los gases es incorrecta. Gases, ¿eh? Nos hablan de los gases. Ya. Presentan forma y volumen variables. Sí, las moléculas de un gas se difunden en otro medio a grandes velocidades. En otro medio, o sea, distinto al gas. Si es distinto al gas, no. Entre gases sí hay una gran velocidad. Pero vamos a ver, las variables de estado gaseoso son más allá. Entonces acá la que más se ajusta es la letra D, ¿no? La letra D, gente. Claro. La masa no. Presión, volumen y temperatura principalmente, ¿sí o no? Ahora, aquí, gente, aquí, donde dice, las moléculas de un gas se difunden en otro medio. O sea, se supone que en otro gas, porque si no también tendrías que observarla ahí, ¿ya? Las variables de estado gaseoso, acá la respuesta es esta. ¿Ya? Muy bien. O sea, movimiento, sí, la D es la respuesta ahí, gente. Con respecto al siguiente diagrama, señale la proposición falsa. ¿Ya? Señale la proposición falsa, te dice. Ok, gente, B, en B, ¿se tiene el punto triple? Claro, pues hay que recordar eso, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta sustancia? A este punto. Al punto B se le conoce como el punto triple, ¿no? Conocidas. Gente, ¿y al punto D cómo se le llama? Al punto D, este puntito que está acá, aquí. Ahora lo han representado como D en esto, ¿no? Esto se llama el punto crítico, ¿no? El punto crítico.
Excelente. Ya, ahora dice, en B se tiene el punto triple de la sustancia, sí. En D se tiene el punto crítico, también. El punto de sublimación normal. Gente, condición normal de presión, ¿quién es? Condición normal de presión es cuando estamos a una atmósfera. ¿Ya? A una atmósfera. Por ejemplo acá, ¿no? Cuando estás a una atmósfera. Gente, cuando estamos a una atmósfera, ¿qué vemos? Cuando estamos a una atmósfera, vamos a tener acá una temperatura. ¿Sí o no? T es menor que 21 grados Celsius, que menos 21. Vamos a ponerlo así. Gente, acá nos damos cuenta que T es menor a menos 21 grados Celsius. ¿Sí o no? Claro, gente. Entonces, a una atmósfera, lo que significa presión normal, ¿ya? El cambio de fase de sólido, en este caso de sólido a la fase gaseosa, ¿de acuerdo? Entonces la sublimación ocurre en T. ¿Ya? ¿T qué cosa viene a ser? Viene a ser el punto de sublimación, normal. Recuerda, ¿qué cosa es la sublimación? La sublimación es el paso de sólido a la fase gaseosa. ¿Sí o no? ¿Ya? Y eso tiene que ser menor que menos 21 grados Celsius. Eso también es correcto. Y la D, el punto de fusión normal ocurre a una presión menor que 7.2, fusión normal. Gente, cuando es menor a 7.2, ¿qué cosa ocurre? Cuando es menor a 7.2, lo que ocurre, ¿qué cosa es? O sea, aquí, para que pueda ocurrir fusión, gente, en toda esta zona es donde va a pasar la fusión. La fusión va a ocurrir en toda esta zona, gente. Y la fusión ocurre a presión mayor o igual a 7,2 atmósferas. Acá en el punto triple puede haber fusión, pero por encima, fusión es el paso de sólido a líquido. Por debajo de este punto no hay líquido. ¿Ya? Ocurre a una presión mayor a 7.2. Por eso acá la respuesta incorrecta, ¿cuál es, gente? De arranque, la letra D. ¿Ya? Recordar eso. Muy bien, gente. Listo. Por acá. ¿Qué me dice? A ver, vamos a hacer acá la... Un ratito por aquí, chicos. A ver, un segundito. Listo, gente. A ver, por acá. Continuamos. Listo. A ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta, gente? Ya, a ver, un par más. Sí, yo me parece que estas son las últimas, ¿ah? Sí, gente, con esto ya nos despedimos. A ver, ¿qué cosa nos dice, muchachos? A ver, ¿qué cosa nos dice? Dice acá lo siguiente, ¿no? En el siguiente diagrama de fases, ya, ahí está, perfecto, indica la proposición incorrecta. A ver, la incorrecta. Yo creo que esto también está directo, gente, ¿ah? A ver, ¿qué me dice? El punto A es el punto triple, conocidazo. En el punto R, la sustancia se encuentra en sólido, ¿sí? Ya está. Cuando la sustancia pasa de S a Q, se está fundiendo. De S a Q, se está fundiendo. Ya, esa es la respuesta. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? ¿Por qué de S a Q no se está fundiendo? ¿Por qué? Claro, porque acuérdate que S, ¿qué cosa es? S hacia Q. Gente, S es una condición para el estado líquido y Q es una condición para la fase gaseosa. ¿Sí o no? Claro, gente. Entonces, esto no se está fundiendo, ¿no? A presión constante estás calentándolo, ¿sí o no? Entonces, acá es fase líquida, y acá es fase gaseosa, ¿sí o no? Fase gaseosa. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama calentamiento, ¿sí o no? Les da calor nada más a presión constante. Gente, lo que están haciendo, ¿qué cosa es? ¿Mm?
¿Esto qué cosa es? Es la ebullición, ¿cierto? Es la ebullición, vaporización también le llaman, ¿sí o no? Claro, gente. Por lo tanto, esa proposición recontra falsa. La C. A ver, la 288, gente, y se acabó, ¿ah? Se acabó. Gracias, gente, por estar acá con nosotros, de verdad que sí. ¿Ya? Muchas gracias. Ya sabes, déjame tu like, compártelo. Dice, respecto a la incorrecta, ya. En el área corresponde la fase sólida. Gente, eso es recontra verdadero, pues, ¿no? Gente, eso ya ni se pregunta en realidad, ¿no? Todo esto que está por acá es sólido, verdadero. El área B corresponde a lo que es líquido, verdadero. El punto es el punto crítico. No, el punto, ¿qué cosa es? El punto es el punto triple, gente. El puntito, ¿qué cosa es? Es el punto triple. ¿Ya? Eso de ahí sería recontra, pero recontra ¿qué? Recontra falso. Y la respuesta, gente, ¿y la respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta acá sería, nos piden la incorrecta, sería solamente 3. Solamente 3. La clave es la C, gente. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Déjame tu like, suscríbete, ya sabes, vamos a hacer en vivo los solucionarios de los siguientes temas. Ya somos refuerzo de nivel verdaderamente único, grupo académico virtual a nivel nacional. ¿Ya? Así que estamos a tu servicio, sigamos conectados. Gente, un enorme abrazo a cada uno de ustedes. ¿Ya? Nos vemos. Chao, 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 chao.